¿Quién vive? Cristo. De su nombre. Gloria. Amén, gloria a Dios. En esta noche, hermanos, traigo la enseñanza. La enseñanza se titula Enfrentando tus gigantes. Es un pasaje muy hermoso del rey David, cuando en su juventud, y es ya muchos hemos oído de esta enseñanza, pero siempre hay algo nuevo que aprender, hermanos, acerca de esto. Amén. Y yo le doy gracias al Señor porque este personaje de la Biblia me ha inspirado a mí, y esta historia de él es una de las que más hermosas que pienso yo que hay en la Biblia y que más enseñanza nos dan. Yo a mi hijo le puse Carlos David por este personaje David, porque me ha inspirado mucho este personaje, y es el rey que más amó a Dios. Amén. Y que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Vamos al libro de Samuel, hermanos, a la primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer del 4 al 11. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Vamos al 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Hasta ahí, hermanos. Pueden sentarse. Hermanos, cuando nosotros oímos el nombre de Goliat, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza, hermanos? ¿O qué es lo que pensamos? Amén. Yo en esta escritura lo que me llama la atención, hermanos, es en el versículo 11, que dice aquí, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Veían al filisteo? Este filisteo, hermanos, aquí apunté cuánto medía este filisteo. Goliat medía 3.5 metros, o sea, 11.4 pies de alto. Más alto que este edificio, más alto que el cielo. Aquí son como 9 pies y medio, 10 pies. Más arriba todavía. Entonces estaba altísimo este hombre. La cota pesaba 55 libras, la cota de malla que llevaba en el pecho. Entonces eran 121 libras. Era lo que pesaba la cota de malla que traía el filisteo este. Y el hierro de su lanza, la pura punta del hierro de su lanza, medía 7 kilos, que son como 15 libras y media. Es algo impresionante. Me imagino yo a los guerreros de Israel viéndolo, a este guerrero, a este gran gigante. Y tuvieron gran temor, dice la Biblia. Se turbaron y tuvieron gran miedo, Saúl y todo Israel. Pero yo me pregunto, hermanos, Israel era el pueblo escogido por Dios.
Ellos ya habían visto las maravillas que Dios había hecho en ellos. Ellos habían visto todas las batallas que habían ganado en el nombre del Señor. El Señor les había dado todas esas victorias. Entonces, ¿por qué tuvieron miedo? ¿Por qué estaban tan temerosos de este hombre? Pero hay una cosa aquí, un detallito, hermanos. Que el líder de ellos, Saúl, era el que tenía que animarlos y era el que más miedo tenía. Entonces, Saúl, siendo rey de Israel, ¿por qué se turbó su corazón y por qué tuvo miedo, hermanos? Lo mismo nos pasa al pueblo de Dios en estos tiempos. Cuando vemos un pequeño problema, el pueblo de Dios se turba y tiene miedo, porque no confiamos plenamente en nuestro Señor. Nos apartamos de Dios, y es cuando vienen las tribulaciones y vienen los gigantes a atormentarnos a nosotros. Si nos vamos un poco más atrás, hermanos, Saúl fue elegido rey por el pueblo, mas David, cuando fue rey, fue elegido rey por Dios. Cuando Saúl comenzó a gobernar, hermanos, él fue ungido por el profeta Samuel. Dios lo escogió para que fuera rey. Fue el primer rey de Israel. Pero, estando él ya como rey, desobedeció a Dios. Él hizo cosas malas delante de los ojos de Dios. Si nos vamos a primera de Samuel 13, aquí nos dice, hermanos, en la guerra contra los filisteos, en el versículo 8, en el capítulo 13, versículo 8 dice: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, ve aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. En el versículo 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. He ahí, hermanos, el problema que tenía Saúl. Saúl, aunque conocía a Dios, Dios lo había ayudado, Dios había hecho maravillas en el pueblo de Israel, Saúl seguía desobedeciendo a Dios. Saúl pensaba que hacía bien en lo que hacía, mas él no tomaba en cuenta que lo que Dios quiere es obediencia. Y es lo que no quería hacer Saúl. Saúl quería hacer las cosas a su modo, no al modo que Dios decía. Y eso es, aunque nosotros a veces estamos en la casa de Dios, estamos en el camino de Dios, pensamos que hacemos las cosas bien ante Dios, pero hay detallitos que al Señor no le agradan. Hay detalles que nosotros hacemos, cosas que a nosotros nos parecen insignificantes, pero eso ante el Señor es una gran afrenta. El Señor no mide si hay un pecado pequeño o un pecado grande. Para el Señor todo es un pecado. Y si nosotros desobedecemos a Dios en una cosa, desobedecemos a Dios en todo. Entonces, Samuel, aunque era el rey de Israel, ya Jehová lo había desechado. Ya Jehová quería a alguien que hiciera la voluntad de él. Porque si el líder
como está pasando aquí contra los filisteos, flaquea, va a flaquear también el pueblo de Israel. Si nosotros en nuestro hogar flaqueamos, nuestro hogar va a flaquear también. Amén. Nosotros tenemos que ser buenos líderes ante Dios, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro andar todos los días. Dios quiere buenos líderes ante Él. Ahora, si nos vamos a Samuel 15, primera de Samuel 15, Amén, aleluya. amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí es donde Saúl perdonó a Amalek. Dios lo había mandado a la batalla contra Amalek. Pero le dijo Dios a Saúl, quiero que arrases con todo el pueblo, no quiero que dejes nada, quiero que acabes con este pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl una vez más, hermanos? Si vamos al capítulo 15, versículo 2, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Vamos al versículo 9, dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo Saúl no hizo una vez más la voluntad de Dios. Amén. Lo que Dios le ordenó a Saúl era que acabara con todo. Era algo que tenían que hacer, era la voluntad de Dios, era lo que Dios quería de Saúl, la obediencia. Amén. Y Saúl otra vez flaqueó ante eso y volvió a desobedecer a Dios. Siendo a Saúl le pareció bien eso, pero no estaba bien ante los ojos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, vamos al versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Aquí está bien claro, lo dice la Escritura, hermanos. Dios desechó a Saúl, Amén. porque aunque para él era algo sin importancia lo que había hecho, para Dios no era así. Amén. Dios quería a alguien que lo obedeciera. Amén. Y Dios, cuando uno está en los pasos del Señor, a veces Dios le da a uno cosas que hacer. Amén. Muchas veces nosotros nos rehusamos a hacer lo que el Señor quiere por cosas tan sencillas. Pero hermanos, si nosotros no lo hacemos, alguien más lo va a hacer. Amén. Amén. Pero hay que tener en cuenta que Dios nos va a desechar también. Amén. Dios nos puede apartar de su presencia por cosas tan sencillas. Por Amén. eso hay que tener mucho cuidado en las cosas que el Señor nos pide que hagamos. Por Amén. muy sencillas que sean, tenemos que hacerlo, porque es la ordenanza de nuestro Señor. Él lo está mandando. Si Él lo manda es por algo lo está haciendo. Es por el plan perfecto que Él tiene. Amén. Y es algo que va a ser
de bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces, si nosotros desechamos esas cosas, estamos desechando al Señor también. Amén. Amén, aleluya. Y lo más triste es que en aquel día el Señor nos va a desechar a nosotros. Porque Él va a buscar a alguien más. El Señor se complace en los que hacen su voluntad. Amén. Entonces, hermanos, si vamos a 1 Samuel 15:34, aquí dice: se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. Entonces aquí dice en el capítulo 16, hermanos: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. Ya el Señor ya tenía un nuevo rey para Israel, Gloria a hermanos. Dios. Pero entonces a esto viene el temor que Saúl sentía cuando estaba ante aquel filisteo, hermanos. Porque ya la presencia del Señor se había apartado del rey Saúl. Amén. Ya el Señor no estaba con él. Aunque Saúl pensaba que él hacía lo que Dios quería, no era así. Saúl ya había apartado su corazón del Señor. Amén. Ya no estaba con él. Entonces, hermanos, el plan de Dios es perfecto. Para el pueblo de Israel aquí pasó. Porque Dios, si un líder le falló, Él tiene a alguien más. Amén. Y alguien que haga realmente lo que el Señor quiere, que, como dice aquí la palabra, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Es algo tan hermoso, hermanos, que nosotros vayamos a lo que el Señor quiere, que nosotros hagamos la voluntad del Señor, que nosotros digamos: heme aquí, Señor, mándame a mí. Aleluya. Dios escogió a David por su corazón, hermanos, porque él tenía un corazón dispuesto a servirle. Vamos aquí al aleluya, gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria, Amén, aquí estamos. gloria. En el versículo 7, en el capítulo 16, versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Amén, Gloria a aleluya. Dios. Gloria a Dios. Cuando Saúl llegó a la casa de Elí, hermanos, Samuel tenía unos hermanos, David tenía unos hermanos mayores que él. Él iba a ungir un rey en la casa de este hombre. Pero, hermanos, pasaron los hermanos de David primero, y Samuel pensó que el altrote aquel iba a ser el que iba a ser ungido, mas no fue así. Amén. Pasaron todos los hermanos de David y ninguno fue ungido. El Señor no le mostró eso a Samuel. Amén. Entonces, ¿qué dijo Samuel? No me sentaré a la mesa hasta que esté el último de tus hijos. Aquí dice en el versículo 10, hermanos: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Amén, aleluya. Amén. Hermanos, David estaba afuera apacentando las ovejas, estaba en el campo. El papá de David no pensó que él iba a ser el ungido. Amén. Lo tenía menos, era el menor de los hermanos. Los hermanos de David, los mayores, ya eran guerreros, ya estaban en el ejército con Saúl. Pero David era el pastor de las ovejas.
el pastorcito, y de ese corazón se sirvió Dios para ser su rey. En el versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Entonces David se va a la casa de Saúl y toca el arpa para Saúl, siendo Saúl todavía rey de Israel. Hermanos, pero lo curioso de esto es que Saúl ya conocía a David cuando le tocaba el arpa, pero lo que vemos cuando David se presenta ante Saúl en la batalla, Saúl no lo reconoce en ese tiempo, en ese momento, pero es por las variaciones que tenía Saúl cuando el demonio lo atormentaba también. Por eso vemos tantas cosas aquí en la Biblia. Si vamos al capítulo 17, hermanos, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Eran dos montañas, hermanos, que estaban. En un lado de la montaña estaba el pueblo de los filisteos, y el otro lado estaba el pueblo de Israel. En medio estaba un gran valle. Entonces, todas las mañanas durante 40 días, Goliat retaba al ejército de Israel. Amén. Iba en la mañana, iba en la tarde. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel veían salir aquel Goliat, aquel gigante, y se atemorizaban. Pero yo me pregunto, ¿por qué se atemorizaban tanto si era ese pueblo escogido de Dios? ¿Cuál era el temor que tenían? Hermanos, el diablo así nos atormenta a nosotros. Amén. Es como nos atormenta. Tú no vas a poder, tú eres pequeño, tú no puedes hacer esto. Mira, este trabajo no te lo van a dar. O mira, este examen no lo vas a pasar. Hermanos, es la manera en que el diablo manda a sus gigantes a atormentarnos. Amén. Amén, aleluya. Es la manera como el pueblo de Israel estaba atormentado en ese tiempo. Y muchas iglesias así están ahora, hermanos, atormentados así. Haciéndole caso al gigante, haciéndole caso a las tribulaciones, hermanos, apartando la mirada de Dios, que es donde tiene que estar nuestra mirada. Amén. Vamos al versículo 2, hermanos, que dice así: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinab, y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. En aquellos tiempos, hermanos, si uno tenía menos de 20 años no podía ir a la guerra. Solamente podía servir como aguador. Pero después de los 20 años era cuando ya podías ir a la guerra, podías meterte al ejército de Israel. Entonces, cuando los hermanos de David ya estaban en el ejército, pero David aún no, era todavía el cuidador de las ovejas. Vamos al versículo 15. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes,
y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche, los cuales al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo el padre de David mandó a David a llevar alimento a sus hermanos. En aquel tiempo, los familiares eran los que alimentaban a los del ejército. Les mandaban comida, les mandaban granos, a los capitanes les mandaban también alimento. Entonces fue como David llegó al campamento de batalla, donde iba a ser la batalla contra los filisteos. Al versículo 22 del capítulo 17. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Ahora vieron lo interesante. Hermanos, para esto, David, él no tenía miedo ni a un oso ni a un león. Amén. Él ya había defendido a sus ovejas de animales que los atacaban. Amén. Hermanos, pero a todo esto, David era temeroso de Dios. Amén. David reconoce que Dios era el que lo protegía de las bestias del campo. David reconoce el poder de Dios. David está siempre, él es el que más textos tiene, más cantos tiene, hermanos. Él siempre estaba con su arpa componiendo, Amén. alabando al Señor, glorificando al Señor. Amén. Aquí está, hermanos, vamos al versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a estos filisteos y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Hermanos, esto me recuerda, ¿nos recuerdan la vez pasada, la predicación pasada, que les hablé acerca de José? Los hermanos menospreciaron a David también aquí, hermanos. Amén. Estos hermanos de David estaban cuando Samuel fue a ungir a David. Tenían envidia de David. Estaban disgustos porque David fue el elegido. Tenían cierto resentimiento hacia David, hermanos. Entonces, muchas veces, cuando Dios nos da un don, a veces la familia se molesta con uno. Amén. Pero nosotros no tenemos que fijarnos en eso. Nosotros tenemos que seguir adelante. Amén, Amén. aleluya. Porque el don no es de nosotros, el don es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios es el que da las batallas, Dios es el que da las victorias de las batallas. Amén. Entonces, hermanos, todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amén. Es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque nosotros somos un instrumento para el Señor. Amén. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dijo al pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras de David, que David había hecho,
y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Amén, aleluya. Hermanos, ¿cómo es posible que un pastorcito de ovejas anime a todo un ejército? ¿Cómo es posible que él no haya tenido ningún temor y todo el ejército muerto de miedo junto con Saúl? Semejante al buen pastor de nosotros, hermano. Amén. Aleluya. Bueno, les digo, Dios es el que da las victorias. La palabra de Goliat significa el que toma cautivo, el que despoja. Eso es lo que significa Goliat, hermanos. Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Si nosotros no estamos en la mano de Dios, Amén. Él nos va a tomar cautivos y Él va a despojarnos de todo lo que tengamos, porque a eso vino. A eso vino el diablo, hermanos, a tratar de acabarnos, a quitarnos de la presencia del Señor. Pero si nosotros nos mantenemos firmes ante el Señor, ¿qué nos puede hacer el demonio, hermanos? Amén, aleluya. Cuando estamos acabados como Saúl y como el pueblo de Israel, eso es lo que quiere el diablo. Vernos acabados, vernos derrotados, vernos con miedo, con temor. Pero Dios no quiere vernos así, hermanos. Gloria a Dios. Dios nos dio corazón grande y un corazón que cambie el Señor. No nos lo va a derrotar el diablo, hermanos. Amén. ¿Cuántas veces el diablo nos ha intimidado, hermanos? Diciendo, tú no vales nada, estás acabado, eres mi esclavo. Y pensamos, ¿cómo vencería a este gigante? El diablo es un experto, hermanos, en intimidación. Así es como estaba Saúl y el pueblo. Mas en el capítulo 17, versículo 12 dice, David era responsable y obediente con sus padres, pero no podía aún estar en la batalla, hermano, no podía estar en el ejército todavía. Si vamos a Números 1:3, ahí nos dice, De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. amén. Aquí están las leyes, hermanos. Por eso David no podía estar, no podía tener más de 20 años. Dios ya tenía todo preparado para que David actuara. David era el único en todo el campamento que confiaba en Dios. Amén. Él era el que confiaba en Dios, hermanos. Él es el que estaba atento. Y cuando le dijeron a él, cuando él vio a Goliat, ¿acaso se intimidó? ¿Acaso tuvo miedo? ¿O acaso corrió? ¿O acaso fue a esconderse atrás de los demás? No. No, hermanos. Dice que su ira se encendió, su celo por Dios se encendió. Amén. Entonces, hermanos, así tenemos que ser nosotros, con el diablo también. Amén. Aquí dice el versículo 33, hermanos. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos. Y aquí viene lo más importante, hermanos. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Aleluya. Amén, aleluya. Entonces, ¿en quién confiaba David, hermano? Dios. Jehová. Amén. Y es lo que el pueblo, es lo que el ejército de Israel no hizo, confiar en Jehová.
Es lo que Saúl no hizo tampoco. Amén. Y Saúl dijo a David, ve y Jehová esté contigo. Hermanos, entonces, ¿qué fue lo que le vio Saúl a David? ¿Qué fue lo que vio en él que no vio en ningún miembro del ejército? Era la presencia de Dios en él, hermanos. Era la gloria de Dios que estaba sobre David. David en ningún momento tuvo miedo. Él, al contrario, no estaba celoso de lo que el filisteo decía contra el pueblo de Dios. Amén. Él estaba celoso de por qué ese filisteo estaba insultando al Dios viviente, hermanos. Amén. Amén, aleluya. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y cogió 5 piedras lisas del arroyo. Hermanos, David no iba confiando en la armadura, no iba confiando en la espada, él iba confiando en Dios. Amén. Porque Dios es el que nos protege más que cualquier otra cosa, hermanos. Entonces, cuando nosotros andamos en tribulaciones así, ¿quién es el que tenemos que confiar? Amén. Ese es nuestro Dios, Amén, hermanos. Gloria a aleluya. Dios. ¿Quién ha ido contra Dios y le fue bien? Entonces, hermanos, aquí dice, y tomó su cayado en su mano y arrojó y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. En ningún momento David dudó de lo que iba a hacer. Amén. Ahora, hermanos, los hermanos de David lo injuriaron, lo ofendieron, hermanos. ¿Y qué fue lo que les dijo? ¿Qué fue lo que les dijo David? ¿No es este puro hablar? ¿No es esto mero hablar? 40 días estuvo el filisteo retando al ejército del Señor, hermanos. Era puro hablar también lo de Goliat. Amén. Era puro hablar también, hermanos, porque al último David ya llevaba la victoria, hermanos. Dice el versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Hermanos, cuando nosotros estábamos en pecado, estábamos caídos, estábamos lejos de la presencia del Señor, éramos como el ejército de Saúl, derrotados antes de la batalla, Amén. porque el demonio así nos tenía. Amén. Él hacía lo que quería con nosotros, Amén. pero todo eso era puro hablar, porque nosotros con una palabra del Señor podíamos vencer todo eso. Gloria a Dios. Mas nosotros todavía no veíamos las maravillas que el Señor podía hacer en nosotros, hermanos. Amén. Pero gracias a Dios, Dios nos encontró Amén. y Dios hizo la obra en nosotros. Amén, gloria. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del campo, a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya. Amén, aleluya. David se dirigió a Goliat no con temor, hermanos. Amén. Se dirigió a él con el poder de Dios. Se Amén. dirigió a él
con potestad, con valentía, no dudando en sus palabras. Amén. Él estaba seguro de lo que estaba diciendo. Gloria a Dios. Y él estaba enojado porque ese filisteo ofendió a Dios. Amén. Es el celo que nos tiene que dar a nosotros, hermanos, Amén. cuando vemos cosas que se están haciendo que van en contra de la voluntad de Dios. Amén. Es el celo que nos tiene que dar, hermanos, porque alguien está haciendo cosas malas delante de Dios. Amén. Entonces tenemos que ser también celosos, hermanos, en ese aspecto. Amén. Tenemos que tener el celo por la casa de Dios. Amén. Amén, aleluya. Le dice en el versículo 46, Jehová te entregará a mí, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Aleluya, gloria a Y Dios. sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Aleluya. Si vemos bien en este pasaje, hermanos, la batalla no era una batalla física, era una batalla espiritual, lo que estaba librándose aquí, hermanos, porque el gigante Goliat quería atemorizar a David, quería que desfalleciera, quería acabarlo, pero más que nada era psicológicamente lo que le estaba gritando. Pero hermanos, estaba gritando cosas en contra de nuestro Dios, Amén. en contra de nosotros, en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Israel, hermanos. Entonces, el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Amén. Aunque estaban temerosos, aunque estaban acabados en ese momento, Dios no se olvidaba de ellos. Amén. Dios tenía algo preparado para ellos, para que ellos vieran una vez más la grandeza del Señor. Amén, aleluya. Y para que todos supieran, hermanos, que no es por un ejército que Dios vence las batallas, porque de Dios es la victoria. Amén. No necesitamos de un gran ejército para vencer cosas. Dios ya tiene la batalla preparada, la Amén. victoria preparada, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Esto nos viene a decir algo también, porque aquí dice, en el 50, y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Amén. Amén. Cuando nosotros oramos al Señor y nos da la victoria, hermanos, no podemos quedarnos ya confiarnos porque el Señor nos dio la victoria. Amén. Tenemos que seguir orando al Señor. Aleluya. Tenemos que estar siempre pidiéndole al Señor, agradeciéndole al Señor porque nos ha dado la victoria, hermanos. Amén. Eso es cortarle la cabeza al enemigo. Amén. Tenemos que cortar de raíz todo lo que está mal. Porque si nosotros oramos ahorita, Dios nos concede nuestra petición, y ya con eso nos conformamos. No, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Amén. Tenemos que cortar de raíz todo lo que esté mal. Amén. No podemos dejarlo moribundo. Tenemos que cortar todo lo que el diablo nos mande de raíz. Amén. Entonces, esto es una enseñanza también para nosotros. Que nosotros no podemos quedarnos porque quedó bloqueado y ahí lo dejamos, ¿no, hermanos? Tenemos que poner punto final. Si algo estamos haciendo mal delante del Señor, reforzar nuestras fuerzas en el Señor y Amén. hacer las cosas Amén, hasta aleluya. que estemos bien delante de Él, hermanos. Amén. Amén. Hay que hacer las cosas completas. Amén. Entonces, hermanos, este es el gigante que derrotó a David. Pero David no solamente tuvo esta batalla, él tuvo más. Pero ya no fue solamente contra los filisteos, fue contra su corazón también. Las Amén. cosas que él sentía, las Amén. cosas que él hizo mal delante del Señor. Amén. Pero
gracias a Dios, él recapacitó, hermanos. Entonces, estos gigantes no es nada en comparación con los gigantes que nos acechan hoy también, hoy en día. Amén. Es mucho el temor y mucho el desconcierto que tenemos en las iglesias. Pero si confiamos en el Señor, si ponemos nuestra mirada en el Señor va a vencer esos gigantes, hermanos. Amén, amén. Gigantes aún hay, cada uno de nosotros tenemos un gigante que nos atormenta. Amén. Pero nosotros, ¿qué es lo que le tenemos que decir al gigante? Yo voy contra ti en el nombre del Señor. Amén. Los gigantes es puro hablar, es pura intimidación. Porque sí, hermanos, hay contiendas, hay luchas. Y los gigantes se levantan contra nosotros día con día. Amén. Todos los días hay gigantes que vencer. Amén. Pero nosotros tenemos que tener el corazón como David, dispuestos a servir al Señor. Aleluya.